disfrutar de un estudio bíblico a través de estas redes sociales en medio de la situación en la cual hoy estamos viviendo, no solamente nuestra ciudad, el continente, el mundo entero. La gracia del Señor sea con nosotros y a través de este estudio bíblico de Marcos queremos que tú puedas disfrutar ahí en tu casa, pero a la vez puedas compartir este mensaje si ha sido de bendición para tu vida. Bienvenidos a la iglesia Calvary Chapel Arequipa, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Usamos el método inductivo y a través de este método queremos extraer las verdades, los hechos, aquellas verdades teológicas o la relevancia que tiene el mensaje para hoy. Así que abre tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 40. Dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante, hermano, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, Dios de los cielos, tú que reinas y gobiernas sobre todas las naciones, que estés con nosotros en este momento, que tu poder, tu gracia nos acompañe y que tu Santo Espíritu redarguya el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. Seas tú glorificado a través de tu palabra y usa mi vida como un instrumento para compartir de ella. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos hablado que Juan Marcos es el escritor. Ahí vemos una imagen donde está con Pedro. Pedro fue aquella persona que lo volvió a involucrar cuando fracasó en el primer viaje con Pablo y Bernabé. Era primo de Bernabé. Ahora lo involucra. Pedro, en su característica de narrador, de ser un hombre extrovertido, de poder explicar y dar el mensaje de aquel que lo perdonó, de aquel que le mostró gracia. Entonces Marcos queda realmente impactado y dice: vamos a escribir, vamos a dejar claro aquellas verdades que Jesús hizo. ¿Quién escribió el libro entonces? Como ven en la diapositiva, es Juan Marcos, como se refiere en Hechos 12:25, surge, su madre se llamaba María. Cuando llegan a esa casa, en Hechos ustedes pueden ver la historia, pero se puede decir que este libro es el Evangelio según Pedro, porque Pedro es el que influencia. ¿Cuándo fue escrito? Bueno, hay dos polémicas, dos fechas, 50-64 o el 60 entre el 70, aproximadamente el año 64. Recuerden que tenemos solamente las fechas referenciales. ¿A quién fue escrito? Pues para los creyentes en Roma. Marcos quería animar a esos cristianos romanos que estaban sufriendo. ¿Desde dónde fue escrito? Pues desde Roma. Ahora, ¿cómo él se llegó a escribir? Si ustedes pueden ver ahí, hay fuentes escritas en el proceso de redacción de los evangelios sinópticos, lo que se llamaba la tradición oral. Es decir, los 11 apóstoles que quedaron empezaban a contar las historias. Así que lo siguiente viene es el evangelio de Marcos, que ya una tradición oral de Pedro recibe, y aproximadamente si tenemos esta fecha entre el año 50 y 64, Marcos, como ves en la flecha, va a influenciar a Lucas, pero también va a influenciar a Mateo, y Lucas escribió entre el 70 y el 80 y Mateo el 90. También la tradición oral influencia a Mateo y también influencia a Lucas, como puedes ver en el cuadro. Ahora, estos tres evangelios se los conoce como evangelios sinópticos. El evangelio de Juan, aproximadamente entre el año 95 y 100 que fue escrito, sigue esa tradición literaria diferente. ¿Sabes por qué? Porque procede de una fuente diferente, esas fuentes orales. Por eso no se lo conoce a Juan como los evangelios sinópticos. Entonces, ahí en este cuadro yo quiero mostrarte los evangelios sinópticos: Marcos, Mateo, Lucas. El estilo personal de cada escritor: Marcos lo presenta y es un predicador, Mateo es un maestro, Lucas es un
historiador, y de esa forma ellos influencian o ponen la relevancia en su evangelio. ¿Cuál era el propósito específico de Marcos? Pues presentar el evangelio de la sociedad romana. ¿Cuál era el propósito de Mateo? Presentar a Jesucristo a la comunidad judía. Y de Lucas, presentar el evangelio de Cristo y su causa al cuidado, al ciudadano culto del imperio romano, es decir, a los griegos. Ahora, ¿cuál es el énfasis principal de Marcos? Pues sus milagros. Vamos a ver a Jesús haciendo milagros. ¿Cuál es el énfasis de Mateo? Los sermones. Ahí tenemos el sermón del monte. Y de Lucas, sus parábolas, la sabiduría que viene detrás de eso. La genealogía de Jesús en los evangelios sinópticos. En Marcos no hay, porque un siervo no lo necesita. En Mateo, un rey sí la necesita y empieza a ver genealogías. En Lucas, por supuesto, porque un hombre perfecto la necesita. Sinóptico, como está, ¿qué significa la palabra sinóptico? Sinóptico significa tomando el mismo punto de vista, es decir, las fuentes, las tradiciones orales y todo que se escribió acerca de estos evangelios, desde un punto de vista, pero de diferente ángulo. Ahora tengo otro cuadro para poder ayudarte y estamos en la parte de la introducción. Primeramente, el escritor, ya sabemos, ahora les quiero mostrar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se escribió mayormente para los judíos. Mateo escribe para los judíos. ¿Cuál era la necesidad? Esperaban la venida del Mesías prometida del Antiguo Testamento y por eso que Mateo tiene una genealogía muy buena. Y presenta a Jesús como el Mesías prometido. Él es el Mesías. Pero ¿cuál es Marcos? ¿Para qué escribió? ¿A quién los escribió? A los romanos. ¿Y cuál era la necesidad? El ideal era el poder y el servicio, y Marcos lo va a presentar a Jesús así, con poder, pero también siendo un siervo. Y presenta a Jesús como ese conquistador poderoso. Lucas se dirige a los griegos, y en la necesidad es el ideal. En ese tiempo era el hombre perfecto y lo presenta a Jesús como el hombre perfecto. Juan se dirige a la iglesia. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad de la libertad que deberíamos tener. ¿Y cómo lo presenta? Como el Hijo de Dios. Así que haciendo esta introducción a lo que viene a ser el Evangelio de Marcos, estamos estudiando el primer evangelio escrito y hoy vamos a hablar del capítulo 1, versículo 29 al 45, el comienzo de la misión de Dios. Ya hemos visto, Jesús se bautizó, Jesús echó fuera demonios. Vemos la semana pasada, te puedes conectar y está grabado en el Facebook, ya vemos a Jesús haciendo milagros, haciendo liberación de esos endemoniados, comenzando la misión que Dios le encomendó. Recuerden, la misión de Dios, Jesús la cumplió. La misión de Dios, Israel no la obedeció. La misión de Dios se la delegó a la iglesia en Mateo 28, en Hechos. La iglesia muchas veces no lo hizo hasta que vino el sufrimiento y la persecución y recién cumplió su misión. Pero han pasado los años y hoy las iglesias se han vuelto a encerrar en 4 paredes. Pero Dios tiene esa misión para ti y para mí. Y no es una misión exclusiva de una iglesia. La misión de Dios, ¿sabes cuál es? Que todas las naciones, que todos los pueblos, que todas las lenguas, que todas las tribus lo adoren, le den la gloria a Él. Pero Pablo decía, ¿cómo van a poder adorar? ¿Cómo van a poder creer si no hay nadie que los predique? ¿Y cómo va a ir si no hay nadie que los envíe? Pues el comienzo de la misión de Dios, ¿cómo empieza esto? Lo vamos a ir estudiando y es espectacular. Pero hoy tenemos esa responsabilidad como iglesia y que un día desarrollaré ese tema con más tiempo acerca de la misión de Dios. Bienvenidos. Y vamos a ver entonces ahora, terminando este capítulo. Lo he puesto D porque estamos ya siguiendo el capítulo con el método inductivo A, B, C, D y lo tienen anteriormente. Jesús en Capernaum. Número 1, del 29 al 31, Jesús sana a la suegra de Pedro. Número 2, del 32 al 34, Jesús sana y libera a muchos endemoniados. Jesús en Galilea. 35, Jesús ora en un lugar solitario. 36 al 39, Jesús predica y libera a muchos endemoniados. Y del 40 al 45, Jesús sana a un leproso. Vamos a leer el versículo 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Ojo, era día sábado, salieron de la sinagoga, este endemoniado se presentó en medio de la sinagoga, el Señor lo reprendió, lo hizo callar, se fue y ahora
Inmediatamente, sábado, se van a la casa de Simón Pedro. Jesús va caminando por este lugar en Capernaum. 30, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Ojo, cuando tú ves esta imagen, está en cama, recordemos lo que está diciendo el texto. Pedro tenía suegra. Pedro estaba casado. Pedro no estaba en celibato. Y es más, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, dice que la esposa de Pedro estaba con él. O sea, hay una idea, hay una tesis, hay una doctrina que dice que Pedro era el primer papa y los lleva al celibato y que los sacerdotes o los que van a servir al Señor deben tener este celibato. La verdad es que no tiene sustento bíblico. Pedro tenía suegra. Pedro estaba casado. Pedro llevaba a su esposa. Y Pedro no fue el primer papa. O sea, todos podemos tener la libertad en Cristo, ojo, en el Señor, de casarnos conforme a lo que dice el Señor. ¿Qué más resulta? Versículo 31. Él se le acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Y entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Miren, el Señor tiene muchas formas de sanar. Ahora lo toma de la mano porque obviamente cuando uno está en fiebre no sabemos qué tipo de enfermedad, pero está luchando el cuerpo, está débil y lo ayuda a levantarse. Y en ese momento se le quita la fiebre y en ese momento, como ustedes pueden ver ahí, empieza a recuperarse. Pero recuerda, era sábado. Era sábado. Es interesante cómo Jesús va rompiendo esquemas, va rompiendo aquellas tradiciones que los judíos habían formado y empieza a sanar, a liberar en el día sábado. Lo dejo ahí. Y entonces dice que inmediatamente la mujer, la suegra de Pedro, empezó a servir al Señor. Algunos siempre bromean diciendo que por qué Pedro lo negó a Jesús porque le sanó a la suegra, pero eso es una broma que a veces a algunos pues les gusta hablar mal de las suegras, ¿no? Las suegras son una bendición, así que en toda mujer hay una suegra en potencia. ¿Qué pasó? Cuando ella empieza a recuperarse y llega a sanar, ella por gratitud, hermanos, inmediatamente sirvió a Jesús. ¿Y qué nos dice esto? Que el servicio es una expresión de un corazón agradecido a su Salvador y Señor. Cuando encuentras a tu Señor, cuando encuentras a tu Salvador y entiendes lo que Él hizo por ti, mira, no hay nada más que un corazón agradecido. Y esto nos debe hacer entender que el servicio no debe de ser por obligación y solo hacerlo por ese cronograma o el turno que me tocó y tengo que servir. No, el servicio es un privilegio y no paramos de servir y Jesús no va a parar de servir. Pero siempre decimos, y el pastor Chuck nos ha dicho, que si se convierte en carga o problema, es mejor dejar el servicio a Dios. Porque sabes que, hermano, servir a Dios es un privilegio. Servir al Rey de Reyes es un privilegio. Para mí, servir es un privilegio que Dios me ha dado y sirvo desde mi casa. Y esto es nuestro eslogan, nuestra familia, nuestra casa. Queremos servir a otros. No deseo ser servido, deseo servir a otros. Hoy es triste que en las iglesias encontramos a los pastores que en lugar de ser siervos son reyes. Son los que la gente, las ovejas los tienen que servir. Calvary Chapel no es así. Nuestro deseo es servir y vamos hasta el día que el Señor nos lleve a seguir sirviendo en la iglesia. Yo te digo que si tú no vives para servir, no sirves para vivir con el mayor siervo de la historia, Jesucristo. Te lo vuelvo a repetir, si no vives para servir, no sirves para vivir con el mayor siervo de la historia, Jesucristo, porque Marcos lo va a presentar así, Él es un siervo. Y nosotros hemos llamado a hacer servicio. Y la palabra siervo es la palabra esclavo, la palabra dulos, aquel que no tiene derechos, solo tiene deberes. El siervo no es un título peyorativo, es un título que nos da honor. Moisés fue llamado siervo, Jesús fue llamado siervo. O sea, ser siervo no simplemente es una palabra, es un cliché que se dicen, oye, siervo, siervo, sino es poner a otros delante de nosotros, poner nuestros intereses a un costado y velar por los intereses de los demás. Bueno, ¿qué pasó? Versículo 32. Dice, al atardecer cuando ya se ponía el sol, la gente lo llevó a Jesús. Miren, hermanos, todos los enfermos
y endemoniados. Ahí vemos la gente llegando a la ciudad porque se enteraron de Jesús, se enteraron de que había un hombre sido liberado, se enteraron de que la suegra de Pedro ya estaba sana. 33, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Y ahí vemos cómo van llegando uno por uno, enfermos, endemoniados. Versículo 34, Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Dos cosas muy interesantes aquí. Primero, el texto dice muchos, y ahí vemos a Jesús actuando, sanando de muchas formas, pero dice no sanó a todos. Bueno, no dicen todos, no dice muchos. Porque siempre esto ha sido algo que en los evangelios vemos. Yo sé que hay una posición doctrinal donde dice todos debemos ser sanos. Pero si tú miras los evangelios, cuando Jesús estaba en Betania, sanó a pocos. Cuando Jesús fue al estanque de Betesda, habían, dice, muchos enfermos esperando que el agua se mueva. Y Jesús sanó a uno de ellos. No sanó a todos. Inclusive en el libro de Hechos dice que había un hombre que estaba cojo y que Pedro y Juan pasaban, y dice el texto que ese hombre estaba todos los días en la puerta del templo. Yo me pregunto, ¿Jesús no lo vio? ¿Jesús no estuvo con él? ¿No lo miró porque Jesús pasaba mucho tiempo en el templo? Pues el Señor sí sana. Y vamos a ver cómo es que sana y esos detalles a medida que vamos avanzando. Así que la sanidad, hermano, era una señal. Pero la evangelización era el objetivo. Y ojo, eso era el enfoque principal de su ministerio. Sí, vuelvo a repetir, la sanidad es una señal, pero la evangelización, el que la gente conozca las buenas noticias, era el objetivo y el enfoque principal de su ministerio. Así que, a pesar que venían muchas personas, como ven en la imagen, el Señor estuvo sanando. Porque recuerda que Jesús vino a salvar al pecador y la sanidad era una consecuencia de su ministerio. Ojo, no era la meta. Porque si yo te pregunto, ¿Jesús vino a salvar o a sanar? Jesús vino a salvar, hermano. En la cruz Él estuvo muriendo para salvarnos. La sanidad es consecuencia, pero la sanidad no es la meta, no es el objetivo, es la salvación. Porque sabes que si tú estás sano, no tienes enfermedad, pero no tienes la salvación, igual mueres y mueres para toda la eternidad. Pero si estás salvo, aunque mueras o estés enfermo y mueras, estás vivo para toda la eternidad. En la cruz Él llevó, sí, nuestro pecado, sí, nuestra enfermedad. Pero cuando hablamos de Isaías, esa enfermedad se llama pecado, que nos destruye, que hoy nos está destruyendo. El pecado es la mayor enfermedad en el corazón del ser humano que necesita ser sanado. Hermano, no pierdas el objetivo, ni tampoco escuches a veces a otras personas que no están enseñando la forma correcta. Jesús vino a salvar y la sanidad es consecuencia de su ministerio. Versículo 35 dice, muy de madrugada. La Reina Valera habla de una hora y es antes de las 6. Entonces dice, todavía estaba oscuro. O sea, acá en mi ciudad amanece 5:30, está saliendo el sol, 5:45. O sea, antes de esa hora, miren Jesús cómo estaba. Tenía un día ocupado, sanando, liberando demonios. Y ojo que a los demonios no les dejaba hablar. Hoy día hay iglesias que hacen show de los demonios, ¿no? ¿Cómo te llamas, demonio? ¿Cómo te llamas? Y yo me llamo tal en la radio. Así que eso es un show, no le hagan caso, ¿no? Pero muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y ¿sabes a dónde se fue? A un lugar solitario, donde se puso a orar. Levantaba sus manos en ese lugar y conversaba con su Padre. Miren, Jesús nos enseñó la importancia de orar. El libro de los Salmos dice, de madrugada te buscaré, Señor. ¿Qué tan importante es buscar a Dios, a Jesús, a nuestro Padre, mantenernos en oración de madrugada? Es muy importante. Orar es un esfuerzo, es una práctica que deberíamos de hacerlo antes de salir al trabajo, antes de empezar nuestro día. Deberíamos de recordar lo que el Señor nos está enseñando. Pero Jesús necesitaba orar si era Dios. Mire,
Para Jesús, el compañerismo con Dios era mucho más que solamente el día de reposo. O sea, él quería estar con el Padre. No es algo como, ya fui el domingo y ya no oro más, o ya oré en el desayuno, en el almuerzo. No, oramos todo el tiempo. Jesús quería estar a solas, hermanos, para orar, para estar conversando con el Padre. Jesús quería estar solo para que él pudiera derramar su corazón a su Padre. Yo te pregunto, ¿tú haces lo mismo? ¿Tú quieres estar a solas con el Señor? Yo sé que tú puedes decir, ya oramos cuando mejor vamos a la iglesia, los días que nos congregamos. No, esto es algo personal. Y que el Señor, tu maestro, tu Señor te enseña. Empieza tu día y sabes qué tienes que hacer primero. Ora, busca a Dios. Cuando nosotros nos descuidamos, vamos a sufrir las consecuencias después de desconectarnos, porque el Señor está, ojo, atento a los oídos al clamor de su pueblo. Versículo 36, ¿qué sucedió? Dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Así que ahí por ahí fueron, como en la imagen, ¿no? 37, por fin lo encontraron. Y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda, ¿qué? Sanar, pueda hacer un show, pueda empezar a liberar, no, pueda predicar. Para esto he venido. Muy interesante, ¿no? Quizás se enteraron, miren, es como empezaron a sanar todos esos hombres, dijeron, vayan, ahí Jesús está sanando, vayan, vayan, vayan. Se llenó más gente y Jesús dijo, yo no estoy para sanar, yo estoy para predicar. Así que Jesús, vámonos a otros pueblos. Así se fue caminando. Y ojo, yo quiero resaltar esto que dice predicar, para esto he venido. O sea, el énfasis claro del ministerio de Jesús es la predicación. Ojo, el ministerio de sanidad y milagros de Jesús era impresionante y glorioso, pero nunca fue su énfasis. Vuelvo a repetir. Hoy, el evangelio del marketing es totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque este evangelio del marketing ofrece sanidad antes que salvación. Ofrecen, ¿sabes qué, hermano? Bendición antes que rendición de su ser al señorío de Cristo. Y te ofrecen este evangelio de marketing por los canales de televisión, por las radios, y dice, Dios te quiere sanar, pero Dios vino a salvar. Mira, Dios te quiere bendecir. Este es tu año. Yo quisiera escuchar a esos profetas, pseudos profetas que salieron antes de empezar este 2020 en este contexto, decirnos que este es nuestro año mientras miles de personas están muriendo. Yo quisiera ver a esos hombres que dicen levantar campañas de sanidad. ¿Dónde están? ¿Y por qué no se van a los hospitales a sanar a estas personas que están enfermas con este virus? ¿Dónde están? Porque ese es un evangelio de marketing. Yo no estoy diciendo que Dios no sana. Yo no estoy diciendo que Dios no libera, hermano. Escúchame bien. Este evangelio de marketing es un pseudo evangelio porque no te dan el 100% y no es puro y no es por 100% verdadero, porque lo único que quieren al final es dinero. Y esto nos cuestionan a todos. Dicen, todas las iglesias evangélicas quieren dinero. Quieren dinero. Pues eso no es el evangelio. El evangelio es poder para salvación. El evangelio transforma al corazón del hombre lleno de pecado para ser un buen hombre, para ser un buen esposo, para ser una buena ama de casa, para ser un buen hijo. El evangelio, hermano, viene a perdonar y a liberar al hombre del pecado. ¿Y cuál es el requisito? Arrepiéntete. Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero arrepiéntete. Este evangelio de mercado, de marketing, les gusta escuchar a muchos, lamentablemente, ¿no? Ven y serás sano, ven y serás sano antes que la salvación. Te ofrecen que vas a ser rico, que vas a ser millonario, que vas a sembrar tu semilla y Dios te va a dar al 30, 60 y 100 por uno, pero no te ofrecen, ríndete al señorío de Cristo. Esto es el evangelio, humillarse delante de Dios, a mi Señor. Eso no lo dicen. Es triste, es lamentable, pero hermano, amigo, si estás escuchando, no todas las iglesias evangélicas son así. Hay algunas y muchas iglesias de sana doctrina. Versículo 39. Así que recorrió toda Galilea,
predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Así que hermano, miren el ministerio. Predicaba, expulsaba demonios. Esto es el comienzo de la misión de Dios. Es Satanás quien se va a poner delante, pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo la palabra? ¿Qué dijo el Señor? Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Es por esto que el asunto de la predicación es un asunto espiritual y esta es la prioridad que hoy la iglesia está olvidando. La predicación de la palabra de Dios. Hoy están predicando historias. Sí, bonitas son las experiencias. Hoy están predicando cualquier otra cosa desde los púlpitos, pero no se está predicando la palabra del Señor. Y si es el enemigo quien se levanta, es por medio de la palabra que estos demonios, estos espíritus malignos, o el mismo Satanás tendrá que retroceder, porque las puertas del Hades, hermano, no prevalecen contra su iglesia. Tenemos la victoria en nuestra mano y el Señor empezó así su misión. Versículo 40. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Miren, este hombre vivía alejado, en un desierto. Escuchó del Señor, de este nuevo maestro, de este nuevo predicador que está saliendo y sanando. Y la lepra, si ustedes pueden ver su rostro de este hombre, la lepra era considerada una enfermedad enviada por Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16-21, cuenta la historia de un rey que desobedeció al Señor y el Señor lo castigó con lepra. El contacto con ellos, ¿sabes qué hacía, hermano? Los hacía impuros ceremonialmente. ¿Y eso qué hacía? Que los mandaran a los desiertos, lejos de la ciudad. Y era tan interesante que los rabinos contaban entre ellos. Berkeley nos cuenta esto, William Berkeley. Dice que cuando los rabinos los miraban, ellos se contaban. Dice: yo lo vi a un leproso y le grité: inmundo, 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 fuera de acá. Otros decían, contaban sus historias: yo vi a este leproso y le empecé a tirar piedras para que se aleje. O sea, la lepra era considerada una enfermedad por consecuencia del pecado. La lepra era una enfermedad que no era causante de compasión, porque sabes que a veces hay enfermedades como la fiebre o un tipo de enfermedad, tú miras y te da pena porque están decaídos, están tristes, pero la lepra causaba repugnancia. Cuentan que la lepra empezaba a formarse esos esos granitos o la costra, y se ponían rojos y se agrandaban y luego empezaban a crecer, y luego se ponían blancos y luego empezaba a caerse la piel. Y se les caía la piel de los brazos, se llegaba a la cara, algunos hasta perdían la nariz, los labios, los pómulos, y tú los mirabas y decías: ¡ugh! No quiero verlo, por eso los echaban. Ahora, Levíticos capítulo 13, capítulo 14, ustedes pueden leer todo lo referente a la lepra y cómo deberían ellos hacer los ritos si en caso se contaminaban, pero eran considerados así. Así que este hombre está caminando en el desierto. Y el desierto es un lugar interesante para Dios. Es en el desierto que Jesús fue probado. Es en el desierto que el pueblo de Israel fue probado. Y creo que es en el desierto hoy que Jesús, que el Señor está probando al mundo. Estamos en medio de un desierto donde vemos ciudades construidas, edificios construidos, pero se están desiertas, hermanos, hoy en día. Pero enfermas, no de lepra, enfermas del pecado. Y es donde Dios quiere actuar. ¿Y qué sucedió? Quiero resaltar de este versículo lo que dice: de rodillas le suplicó. Él no vino y le dijo: mira, tú eres Dios y si eres Dios, sáname. Él no agarró y le dijo: mira, declaro que me sanes, decreto que me sanes, te ordeno que me sanes. Él entendía algo, este hombre. Qué triste es ese evangelio de marketing hoy día, ¿no? Pero él explicó lo que Marcos explica y dice: de rodillas le suplicó. Hermanos, hoy es tiempo de suplicar. Hermanos, hoy es tiempo de andar de rodillas. Hoy es tiempo de clamar por misericordia, por tu familia, por tu ciudad, por tu país, porque estamos viviendo tiempos difíciles. No es tiempo de declarar o decretar, porque eso no es bíblico. Hoy es tiempo de andar de rodillas. La iglesia avanza de rodillas. Hoy es tiempo de suplicar: Señor, ten misericordia de mí. Señor, límpiame. Hermano, hoy es tiempo de andar
suplicando de rodillas. Y esta imagen me gusta. Esta imagen donde este hombre se acerca y le dice, si quieres puedes limpiarme. Miren, es interesante, por esto el método inductivo extrae los hechos y le dice, si quieres. No le dice, Señor, a ver si eres Jesús, a ver si eres el Mesías, a ver si eres tú el que dicen que es ese milagrero que está yendo por el pueblo sanando, a ver si eres tú. Pues acá estoy, sáname, comprueba. Él se acerca y le dice, si quieres, ¿no? O sea, no lo sé, si tú deseas, si tú quieres, puedes limpiarme. No le dice, sáname. No le dice, quítame la lepra. O le dice, límpiame. ¿Y saben por qué? Porque también él entendía que la lepra era consecuencia. Esa era la teología, la doctrina del pecado. El pecado, hermanos, nos ha vuelto nuestra vida sucia, contaminada. Vivimos en las tinieblas, en la oscuridad. De nuestra boca solo sale muchas veces esas groserías. Pensamos tonterías, cosas feas. Nuestra conducta, el hombre pecador está yendo en contra de Dios, ensuciando su vida, ensuciando la vida de los otros. El pecado está embarrando y destruyendo hoy familias, y hoy vemos las consecuencias en este mundo. ¿Y qué necesitas? ¿Sanidad? No, limpieza primeramente. Si quieres, puedes limpiarme. Dios es el único que puede limpiar tu vida, hermano, amigo mío. Dios es el único que puede limpiar este corazón lleno de pecado, lleno de odio, ese corazón que está sucio por tanta lujuria, ese corazón que está sucio por tanto a veces robar o mentir o engañar, ese corazón sucio. Dios es el único que puede limpiarte. Y después viene lo siguiente. ¿Qué sucedió? Versículo 41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Hermanos, esto es algo espectacular que si tú estás escuchando deberías de decir aleluya o amén, porque sabes que Jesús tiene compasión. El Padre tiene compasión, Dios tiene compasión. Y Él extendió la mano y le dijo, si quiero. Yo sí quiero sanarte. Tú eres mi creación, tú eres mi hijo, tú eres como esa niña de mis ojos. Yo te he creado, yo te vi en el vientre de tu madre y quiero limpiarte, quiero. Esa es la palabra de nuestro Señor para ti hoy. Quiero limpiar tu vida, tu corazón, donde tú estés. Recuerda, Jesús tiene compasión de ti. No importa lo que hayas hecho hasta el día de hoy. No importa qué tan mal haya sido tu vida. No importa cuántos errores, cuántos pecados hayas tenido en tu vida. Jesús tiene compasión de ti. Pero tú tienes que decirle, Señor, límpiame. Si quieres, límpiame. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Sí, yo quiero limpiarte. Yo hice todo para limpiarte. El Señor te va a decir, yo morí en la cruz para limpiar tu pecado, porque solo la sangre del Cordero de Dios limpia el pecado de todo este mundo. Solo la sangre de Jesús limpia tu corazón, tu vida. Y sabes que el profeta dijo, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fuesen como el rojo carmesí, van a llegar a ser como la blanca nieve, la blanca lana. Solo el sacrificio de Jesús, solo nuestro Señor Jesucristo puede limpiar tu vida. Me encanta este momento cuando Jesús tiene compasión. Miren, Marcos nos presenta a Jesús totalmente humano. Un humano que siente y expresa sus emociones como los demás. Y lo voy a leer rápidamente. 1. Marcos lo presenta como compasión, con piedad o enojo. Versículo 1:41 y 3:5. 2. Con hambre, físico, 2:25. Con aflicción, 7:34 y el 8 al 12. Cuarto, con indignación o firmeza, el 10:14. Con amor, capítulo 10, versículo 21. Sexto, con dolor o problemas, capítulo 10, versículo 33-34. Séptimo, con abandono, sintiendo abandono, del 15 al 34. Sintiendo sed, del 15 al 36. Esto es Marcos explicando la humanidad, los sentimientos, las emociones que tenía nuestro Señor, 100% humano, 100% Dios. Regresando a la historia, como ven en la imagen,
Dice el texto, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Esta imagen, hermanos, miren, este hombre, su cara llena de lepra, su mano ya se le está cayendo, su mano está perdiendo la mano, y Jesús sabía que tocarlo, ¿sabes qué? Lo volvía impuro, inmundo, según la tradición, según la ley. Pero Jesús quiere hacer algo, ir en contra de aquellas tradiciones que muchas veces hoy se han formado. Y a veces la iglesia católica, que diga cristiana, tiene estas tradiciones. ¿Cómo va a ser sanado el enfermo? Uy, ellos son expertos. Pero Jesús nunca tuvo una forma, una fórmula. Yo te voy a sanar así, tú tienes que tener fe. No, Jesús en este momento extiende la mano y toca al hombre. Algunas veces Jesús agarraba saliva, escupía, hacía barro y esa saliva le ponía en los ojos. Algunos agarraban, le ponía en la lengua. Había veces Jesús simplemente agarraba o simplemente ordenaba y le decía, levántate. O muchas veces le decía, ¿sabes qué? Ya tu hijo está sano. Ya no tienes que hacer nada. Pero no me tienes que tocar. No, muchas veces lo tocaba. Muchas veces había fe en las personas que sanaban, pero muchas veces no había fe y ni siquiera sabían. Este hombre en Betesda le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, ay, no hay nadie que me meta al agua. Y le dijo, Jesús, levántate, sé sano. Sanó. Y cuando los sacerdotes, estos líderes religiosos le dijeron, ¿quién te sanó? Y él dijo, no sé, ni siquiera lo conozco. No tenía ni fe. Sí es cierto, hermano. En la Biblia encontramos sí personas que tenían fe, pero también había fe de los amigos que tenían y había personas que no tenían fe. Y sanó de muchas formas y maneras, pero en este momento Jesús extendió la mano, esa mano de lepra, para ir en contra de la tradición, que él podía quedar inmundo, le tocó al hombre y le dijo Jesús, si quiero, como ven en la imagen, queda limpio. ¿Y qué sucedió? Hermanos, versículo 42, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. No le dijo, mira, a veces se escucha hoy día en estos servicios, estos cultos, ¿no? Tu sanidad está viniendo, así que mantente declarando. Tu sanidad está llegando, así que mantente firme en tu fe. No, es inmediato. Cuando el hombre de años, 42 años, sus piernas, no sé si ustedes han visto una persona con discapacidad que no maneja bien sus piernas, los músculos se han retraído y están débiles en sus músculos. Pero cuando Jesús lo sana, inmediatamente se pone de pie y empieza a saltar y empieza a decir aleluya, me sané, me sané. El hombre ciego de nacimiento, cuando inmediatamente sanó y empezó, dijo, puedo ver, puedo ver. Este hombre sanó inmediatamente porque así es mi Señor, así es nuestro Señor. Cuando Él sana, sana por completo. Y cuando Él sana, sana 100%. Y no hay ese proceso mantente, no, es sanidad, es gracia, es misericordia y está basada en su soberanía. En ese momento lo sanó, porque a otros no sanó, pero a Él sí lo sanó. ¿Sabes qué, hermano? Jesús salva, Jesús sana, Jesús viene otra vez. Nunca olvides esto. Jesús salva, sana y viene otra vez. Y ahí está ese hombre, como ven en la imagen. Ahora la lepra se ha ido, ya no tiene en el rostro ninguna lepra, ninguna enfermedad, ni su mano. Y ahí vemos en shock, quizás, ¿cómo es posible? Yo vine para que me limpie, no para que me sane, no sé, ¿no? Me pongo a imaginar, pero recibe sanidad. ¿Y qué le dice el versículo 43? Y ya estamos terminando. Jesús lo despidió enseguida. ¿Y qué le dijo? Una fuerte advertencia. 44. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve. Preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Oye, ¿por qué le dice esto Jesús? ¿Que acaso Él no está rompiendo la tradición? Miren, hay que ver. Jesús le advierte y cuando le dice preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación, entonces 3 cositas, ahí está en la diapos. Es un requisito. Eres un requisito relacionado con la sanidad de la lepra, según Levíticos 13:14 y según Deuteronomio 24:8. Y Jesús no quería ir en contra de esto, de la ley, porque Él tenía y obedecía la ley. Ahora, Jesús
ojo, no rechazó el Antiguo Testamento, como lo dice Mateo 5, 17 y 19, sino él rechazó las tradiciones orales que se habían desarrollado dentro del judaísmo. Claramente esto lo explica en Mateo 5, 21 al 48. O sea, Jesús iba en contra de esas tradiciones. También, posiblemente también esto haya sido un testimonio para los sacerdotes, porque dijo, quiero que vayas y presentes el sacrificio, si son las palomas, con el sacerdote, y si te pregunta, ¿cómo te sanaste? Bueno, fue Jesús. Es un testimonio de que el Mesías ya estaba aquí. Pero hay algo más interesante. Versículo 45, perdón. Pero él salió, ¿qué hizo este hombre? Y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Algunos dicen que los hombres no son chismosos, no son comunicadores, ¿no? Pero acá sí encontramos un hombre que no se quedó callado. Obviamente que era una buena noticia, pues, ¿no? Pero es como alguien le dice, no vas a decirle a nadie lo que ha pasado. Y él era todo lo opuesto. Este hombre, no todos. Bueno, como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente. Miren las consecuencias. A veces otros pierden la bendición, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Como ven en la imagen, venían. ¿Pero qué querían? ¿Salvación o sanidad? Sanidad. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo no he venido a sanar, yo he venido a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Así que Jesús, como ven en la imagen, tuvo que irse a un lugar solitario. Ahí estaba este Señor. Y yo me pregunto, mirando en todo esto, ya vamos a terminar, Jesús rompe tradiciones. De ahí hay un asunto más. Ya hemos visto del celibato, un asunto doctrinal que a veces lo han asumido como que es verdad y que debemos de vivir de esta forma sin que los que sirven al Señor o los sacerdotes deben de casarse. Bueno, la Biblia no tiene y no lo dice. Lo segundo es del cuarto día. El cuarto día hay una doctrina de iglesias judaizantes, iglesias que se reúnen el día sábado y te dicen el día sábado es para reunirse y hay que estar firmes y hay que estar obedeciendo la ley. Bueno, Jesús rompía todas estas tradiciones. Miren, los mandamientos, los 10 mandamientos, y lo queremos llamar porque este es el cuarto mandamiento, todos el Señor los elevó a un nivel más alto. Por ejemplo, dijo, ustedes han escuchado, no asesinen, no maten. Yo digo, si tú le dices a tu hermano, fatu, idiota, imbécil, ya lo has matado. Ustedes han escuchado no codiciar a la mujer de su prójimo. Jesús dijo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya has adulterado en tu corazón. O sea, de lo que estaba aquí, el level, la línea, Jesús lo puso en alto. Pero del día sábado nunca lo puso en alto. El día sábado Jesús lo puso abajo. Jesús sanaba el día sábado. Jesús trabajaba el día sábado. Jesús recogía espigas el día sábado. Jesús hacía muchas cosas el día sábado. Porque el sábado estaba en la sinagoga y él predicaba y él estaba sanando. Salía de la sinagoga, él estaba sanando a una mujer que estaba con fiebre. Y algunos de ellos decían, eso no puede ser. Porque, ¿sabes? El sábado no significa que en este pacto es para nosotros. Y no es solo un día que nos relacionamos, todos los días nos relacionamos con el Señor. Jesús nos enseñó, hay que estar en oración constante. Mi relación es con el Señor. Así que esas tradiciones, esas leyes, él iba en contra de ese sistema, lo tenía abajo el Señor. Iba a quedar impuro, sí, pero lo dejo abajo porque son leyes ceremoniales, no son leyes morales. Así que más adelante voy a hablar sobre este tema. Solo quería comentarte. Conclusiones finales de este estudio. Como ustedes pueden ver, número 1, vamos a ver estas conclusiones. De todo lo que hemos estudiado. Primero, servir en el reino de Dios y para la extensión de su reino, ¿sabes qué, hermano? Es un privilegio, no es una obligación. Recuérdalo, soy privilegiado. Si tú estás sirviendo en un área, un ministerio, en tu iglesia, siéntete privilegiado. El momento que sientas que tienes que hacerlo por el rol o por activismo, deja el ministerio, porque no es una obligación. Número 2, Jesús vino a salvar al pecador. Y no hay peor enfermedad que el pecado en el corazón del hombre, hermano.
porque este pecado, porque esta enfermedad los lleva a la muerte eterna. Así que Jesús vino a enfocarse en el primer problema del hombre y sanar esa enfermedad llamado pecado. Número 3, oramos para que Dios haga su voluntad, no para que Dios haga mi voluntad. Porque, ¿qué hacía Jesús orando? Para que Dios haga su voluntad, no mi voluntad. El pueblo quería, los discípulos querían verlo otra vez actuando ahí en Capernaum, y Jesús dijo, no, me voy a otro lugar. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y llegando al final de su ministerio, Jesús estaba ahí diciendo, no quiero, líbrame de esta copa amarga, le decía al Padre. Él oraba y oraba con tanta intensidad que salían como gotas mezcladas con sangre, y le pedía al Padre, líbrame, oraba. Y él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hermanos, la oración es para que Dios haga su voluntad, no para que Dios haga tu voluntad. Nosotros no ordenamos a Dios. Nosotros no declaramos y decretamos y Dios está obligado a hacer, porque tú y yo somos criaturas. Dios es el creador. Tú y yo somos siervos. Dios es el Señor. Tú y yo somos simplemente polvo. Él es el soberano y creador. Y si Él quiere, sana. Y si Él no quiere, no sana. Y si Él ayuda, lo va a hacer. Y si no lo hace, no lo hace. Pero yo te pido en este momento que oremos y pidamos al Señor por esta ciudad, por esta situación que estamos viviendo. Quizás Él se apiade prontamente. Y ahí va mi cuarta conclusión. ¿Por qué? Porque Jesús tiene compasión de su creación. O sea, Jesús no es indolente. Jesús está viendo lo que está pasando en el mundo. Y hoy suplicamos una vez más con todas mis fuerzas, y suplica a tu hermano con todas tus fuerzas, Jesús, ten compasión de nosotros. No estamos aquí, hermanos, para ordenar, no estamos para encerrar la enfermedad, este virus. ¿Dónde están esas personas que decretan y dicen, virus, sal de acá? No, hermanos. En lugar de esto, de tener una actitud prepotente, orgullosa, desafiante al Creador, deberíamos tener una actitud humilde, de entender nuestra fragilidad de la vida, de entender que somos polvo y de entender que el mundo le ha dado las espaldas a Dios. Y nosotros como iglesia podemos decirle, Señor, ten compasión, apiádate de este mundo pecador. Hay personas que por las redes sociales preguntan, ¿y dónde está Dios en este momento? Pues Dios está en el lugar que lo has dejado. ¿Sabes cuál es el lugar? Fuera de tu casa, fuera de tu vida. Hace años, hace tiempo que han quitado las Biblias de su casa. Hace años, hace tiempo que han quitado a Dios como el centro de su vida. Y ahí está Dios. Pero ¿sabes qué? Dios es compasivo. Y si tú te acercas como este hombre leproso, y le dices, límpiame, ten compasión. Si quieres, Señor, ayúdame. El Señor es compasivo. Hermanos, esto debe ser el clamor de estos días. Ahora mismo vamos a orar que Jesús tenga compasión de la humanidad. Miles de personas están muriendo. Y muchos de ellos en medio del sufrimiento están encontrando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay testimonios de médicos ateos que hoy han conocido al Señor a través del sufrimiento. Hay personas que les da la oportunidad de unos días de pasar este tiempo de cuarentena o de estar enfermos. ¿Para qué? Para que tú puedas reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No pierdas la vida eterna por una terquedad, por un orgullo o por el pecado, por lo malo que estás haciendo, que te ha gustado hacer. Arrepiéntete, cambia tu vida, entrega tu vida al Señor, ríndete a Él, empieza a ser un discípulo, empieza a obedecer sus mandamientos y el Señor tendrá compasión de nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar y después vamos a cortar. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tú eres bueno y compasivo. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Sé que el mundo ya te llegó al colmo. Sé que el mundo con su pecado ha ofendido y tu ira está encendida sobre la humanidad. Sé, Señor,
que estamos sufriendo las consecuencias de un mundo que ha querido y está quitando la vida de miles de personas, que están promulgando leyes en contra de la vida y están aplaudiendo la muerte de bebés, de niños. Sé, Señor, que este mundo está rompiendo y queriendo romper lo que tú has instituido, el matrimonio, la familia. Y están hablando y que quieren llegar a ser dioses, poniéndose a sí mismos, Señor, sus propios géneros o sus propias identidades cuando tú has creado hombre y mujer. Ten compasión de nosotros. Sé que este mundo, Señor, cada vez está olvidándose de ti. Sé que este mundo hasta te rechazan, te odian, te desafían. Señor, ten compasión de tu creación. Ten compasión de nosotros. Ten compasión de tu iglesia que se ha quedado en sus cuatro paredes. Ten compasión, Señor, de nuestras familias, que a veces esos miembros de las familias han rechazado tu verdad. Ten compasión de nuestros hijos que no están obedeciendo tu palabra. Ten compasión, Señor, de esa pareja que todavía no está contigo y obedeciendo tu palabra. Ten compasión de esos padres que se han dedicado al pecado y han olvidado de lo que es más importante, su esposa, sus hijos. Ten compasión de esos hombres que están haciendo daño a otros niños. Ten compasión, Señor, de esos ladrones. Ten compasión, Señor, de ese hombre que está sumergido en las drogas, o ese hombre que está sumergido, Señor, en tanta violencia, en tanto pecado. Ten compasión de este mundo, compadécete, Señor, y haz que pronto encuentren una vacuna para este virus que nos está hoy amenazando, para esta enfermedad, Señor, que yo sé que tú puedes sanarlo, porque tú eres poderoso. Pero hay algo detrás de esto que quieres enseñarnos y estoy dispuesto y me someto a ti, Señor. ¿Cuánto más durará? No lo sé. ¿Cuánto más, Señor, veremos el dolor de las personas? No lo sé. Solo tú lo sabes, Señor. Solo ten compasión de nosotros. Apiádate, Señor, de este mundo. Apiádate de Arequipa. Apiádate del Perú. Apiádate de Latinoamérica. Apiádate del mundo entero, Señor. Ten compasión de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Muy bien, terminamos y si deseas seguir los estudios, están en YouTube. Hermano, amigo, si en estos días tienes tiempo, inscríbete al canal de YouTube Calvary Chapel Arequipa. También estamos haciendo devocionales y te los podemos mandar en PDF. Y todos los domingos queremos estudiar Marcos y todos los miércoles estamos estudiando Primera de Reyes. Dios te bendiga y sigue en casa orando y confiando en el Señor. Dios es compasivo. Dios te bendiga.